Listo, ya podemos empezar. Sí. Sí, muy buenas tardes, queridos alumnos del curso de lecturas literarias hispanoamericanas. En la clase anterior estuvimos trabajando, analizando un relato de este famoso narrador que se ha hecho célebre por haber escrito el cuento más breve del mundo. Sobre este escritor hay información, por cierto. Antes de pasar al otro narrador, quisiera señalar algunas características de Monterroso. Se habrán dado cuenta ustedes que en ese relato él se envía una carta, se convierte en un destinador, como en el esquema de la comunicación, se convierte en un destinador que se dirige a un destinatario, es decir, a quien va dirigido ese mensaje. ¿Y cuál es el contenido de ese mensaje? Donde figura el objeto de deseo que este destinador le ofrece al destinatario, al que va a recibir la carta. Es un objeto de deseo muy peculiar, pero eso no llama la atención porque los objetos de deseo, las razones por las cuales nosotros hacemos algo, trabajamos, inventamos, realizamos todas las acciones posibles, es que estos objetos pueden ser de lo más raros, de lo más extraños, de lo más estrambóticos, ¿no? De los más difíciles de cumplir. Por ejemplo, ahora sé que muchas personas multimillonarias tienen como objeto de deseo viajar a la luna. Ese es para ellos su objeto de deseo. En este caso, el objeto de deseo que Monterroso transmite a sus lectores, a quienes envía cartas así, sin dirección, porque él envía la suya sí, pero a sus destinatarios, lógicamente, no conoce los nombres y por tanto simplemente le envía una carta. En esencia, ¿cuál es el contenido de esa carta? El contenido es que, según esa carta, la persona que va a recibirla tiene un problema, ¿no? Y ese problema es que esta persona quiere confesar sus penas, quiere que alguien me escuche, que alguien le dedique unos minutos para contar sus más diversas penas, los momentos difíciles por lo que está pasando. Le dice seguramente a alguno de sus amigos alguna vez le habrá escuchado unos minutos, pero luego se ha ido, ¿no? Y yo sé que usted tiene esa obsesión por contar sus historias y le gustaría que muchas personas le oyeran esas confesiones que usted daría a estos potenciales interesados, a estos oyentes en escuchar todas las consecuencias, todos los dramas que usted vive. Ese es el contenido de la carta, ese es el objeto de deseo. Entonces le dice, yo le ofrezco un medio a través del cual usted podrá acceder a un aparato de tal manera que no solamente cientos, sino miles de personas podrán oírlo, ¿no? Y esto será posible porque yo tengo un aparato radiodifusor desde el cual usted transmitiría con su voz, y a través de ese aparato transmisor usted podría llegar a miles de personas sin necesidad
de estarlas buscando personalmente o sin necesidad de rogar a sus amigos que le cuenten cuáles son los problemas que usted tiene. Simplemente por una módica cuota mensual usted tendría acceso a este servicio, con la ventaja de que si usted aumenta el número de oyentes, el número de personas que lo siguen a usted, llegará un momento en que surja un patrocinador, es decir, una persona, como ocurre ahora en estos días en internet, una persona que tiene demasiados seguidores, de pronto en internet le da un dinero. Entonces le plantea esta posibilidad a este señor, pero estamos hablando de un texto escrito hace décadas, donde no existía todavía esa posibilidad, era remota esa posibilidad de establecer ese tipo de comunicación privada, ¿no? Actualmente sí, actualmente esa fórmula, quizá pensada por Monterroso y otros autores imaginativos como él, y que veían también en ello una posibilidad de ganar dinero, esas fórmulas hoy se han multiplicado hasta el infinito, ¿no? Para satisfacer ya no cierto tipo de confesiones, sino incluso para hacer escuchar mensajes eróticos. Eso recuerdo haber leído en Eduardo González Viaña, otro escritor que ha trabajado muchos años en Estados Unidos y que por tanto está al corriente de estas últimas tendencias de la comunicación. Bueno, en realidad parece que esa fórmula le gustó a Monterroso, le gustó practicarla, y hasta cierto punto uno se pregunta, ¿y estos textos son relatos o no son relatos? ¿O son relatos cartas, ¿no? Establece esa combinación. Lo que manda él es una noticia, un mensaje, con fines netamente publicitarios, pero en esos, dentro de esos fines publicitarios, él plantea, ¿no?, la necesidad, crea, o en todo caso señala la necesidad de que esa persona a la que le ha dirigido el mensaje pueda hacerse de sus servicios, ¿no? Y le establece una serie de pautas, una serie de reglas para que pueda efectivamente hacer una labor de radiodifusión para que él pueda contar sus dramas, pero ya no de manera individual, sino de manera masiva, en forma de la radiodifusión. Ya el teléfono es, diríamos, insuficiente, y entonces, ¿quién es la señorita? La señorita Vicuña. Ya, entonces señorita Vicuña, estábamos haciendo un recuento de lo que hicimos en la clase anterior con el texto de Monterroso, que no sé si usted tuvo oportunidad de leer, pero porque le decía que los relatos que plantea Augusto Monterroso, ¿no?, son relatos curiosos, sobre todo son parecidos, hay algunos textos parecidos a los que hemos leído, ¿no? Se lo plantea como mensajes a sus destinatarios, a sus oyentes, para que sus oyentes contraten ese servicio que él ofrece como un objeto de deseo. El objeto de deseo es muy peculiar, es simplemente la necesidad que siente ese oyente de que alguien escuche sus confesiones, sus testimonios, sus tragedias personales. Le envía
información, señalándole que lo va a hacer a través de medios radiofónicos. Entonces él tendría más tiempo para armar esos textos y se aseguraría la audiencia de miles de personas que escucharían esos mensajes, y si le fuera bien y le escuchara demasiada gente, se interesara por su mensaje, entonces pues éxitos, porque de esa manera la auspiciadora le pagaría un dinero, ¿no? Es una fórmula que ha inventado, dentro de su narrativa Augusto Monterroso, y quiero darle dos ejemplos más de lo inventivo que era este señor en ese tipo de textos. No sé si después siguió practicando ese tipo de textos o se pasó a hacer relatos brevísimos, ¿no? Sí, solo voy a leer uno, pero les recomiendo leer también el segundo, que simplemente se llama Anuncio. Bueno, mire usted lo ingenioso que es este mensaje. Dice, se llama Baby HP. Baby HP. ¿Cómo se traduciría? No tiene... Ya. Baby en todo caso es bebé. Claro, pues en la lectura del texto se puede llegar a saber a qué se refiere, ¿no? Entonces, Monterroso escribe este mensaje dirigido, en este caso, a la señora ama de casa. Miren el ingenio, dice, señora ama de casa, convierta usted en fuerza motriz la vitalidad de sus niños. Ya tenemos a la venta el maravilloso Baby HP, un aparato que está llamado a revolucionar la economía hogareña. El Baby HP es una estructura de metal muy resistente y ligera que se adapta con perfección al delicado cuerpo infantil mediante cómodos cinturones, pulseras, anillos y broches. Las ramificaciones de este esqueleto suplementario recogen cada uno de los movimientos del niño, haciéndolos converger en una botellita de Leyden que puede colocarse en la espalda o en el pecho, según necesidad. Una aguja indicadora señala el momento en que la botella está llena. Entonces usted, señora, debe desprenderla y enchufarla en un depósito especial para que se descargue automáticamente. Este depósito puede colocarse en cualquier rincón de la casa y representa una preciosa alcancía de electricidad disponible en todo momento para fines de alumbrado y calefacción, así como para impulsar algunos de los innumerables artefactos que invaden ahora y para siempre los hogares. De hoy en adelante usted verá con otros ojos el agobiante ajetreo de sus hijos y ni siquiera perderá la paciencia ante una rabieta convulsiva, pensando que es fuente generosa de energía. El pataleo de un niño de pecho durante las 24 horas del día se transforma, gracias al Baby HP, en unos útiles segundos de tromba, licuadora o en 15 minutos de música radiofónica. Las familias numerosas pueden satisfacer todas sus demandas de electricidad instalando un Baby HP en cada uno de sus vástagos y hasta realizar un pequeño y lucrativo negocio transmitiendo a los vecinos un poco de energía sobrante. En los grandes edificios de departamentos pueden suplirse
suplirse satisfactoriamente las fallas del servicio público, enlazando todos los depósitos familiares. El Baby HP no causa ningún trastorno físico ni psíquico en los niños, porque no cohíbe ni trastorna sus movimientos. Por el contrario, algunos médicos opinan que contribuye al desarrollo armonioso de su cuerpo. Y por lo que toca a su espíritu, puede despertarse la ambición individual de las criaturas, otorgándoles pequeñas recompensas cuando sobrepasen sus récords habituales. Para este fin se recomiendan las golosinas azucaradas, que devuelven con creces su valor, y mientras más calorías se añadan a la dieta del niño, más kilovatios se economizan en el contador eléctrico. Los niños deben tener puesto día y noche su lucrativo HP. Es importante que lo lleven siempre a la escuela para que no pierdan las horas preciosas del recreo, de las que ellos vuelven en el acumulador, con el acumulador rebosante de energía. Los rumores acerca de que algunos niños mueren electrocutados por la corriente que ellos mismos generan son completamente irresponsables. Lo mismo debe decirse sobre el temor supersticioso de que las criaturas provistas de Baby HP pueden atraer rayos y centellas. Ningún accidente de esta naturaleza puede ocurrir, sobre todo si se siguen al pie de la letra las indicaciones contenidas en los folletos explicativos que se obsequian con cada aparato. El Baby HP está disponible en las buenas tiendas en distintos tamaños, modelos y precios. Es un aparato moderno, durable y digno de confianza, y todas sus coyunturas son extensibles. Lleva la garantía de fabricación de la casa JP Mansfield & Sons de Atlanta, tercero. ¿Qué le ha parecido este texto? ¿Algún comentario, señorita Vicuña? Este texto llamado BHP. Sí, profesor. Buenas tardes. Tuve algunos problemas de conexión, por lo que no escuché la historia por completo. Pero me pareció un poco extraño. No tenía mucha relación con el texto que leímos la clase pasada. No es como si estuviera tratando de experimentar, pero sí, no le encontré mucho sentido a la historia. Bueno, será porque no lo pude escuchar completo, pero no le encontré mucho sentido. Bueno, tiene también, aunque no lo vamos a leer en esta ocasión, pero un famoso texto en ese mismo estilo, es un poco más extenso, por eso no lo leemos, porque creo que más por su tema, ¿no? puede resultar quizá, en fin, complicado, ¿no? Pero solamente voy a leer el párrafo introductorio, donde también él inventa otro aparato que también ya existe hace tiempo, ¿no? De manera que está él constantemente creando, a través de su prosa, va creando objetos inverosímiles como este que acabamos de mencionar, que efectivamente desde el punto de vista científico es viable, ¿no? Que esa energía de los niños natural se convierta en una energía utilizable. Es decir, él está viendo siempre la forma de ganar dinero a través de estos servicios. Este texto se llama Anuncio, ¿no? Y se refiere a las famosas muñecas inflables, las muñecas para el placer sexual, ¿no? Dice, donde quiera que la presencia de la mujer es difícil, onerosa o perjudicial, ya sea en la alcoba del soltero, ya en el campo de concentración, el empleo de plastisex
es sumamente recomendable. El ejército y la marina, así como algunos directores de establecimientos penales y docentes, proporcionan a los reclutas el servicio de estas atractivas e higiénicas criaturas. Y bueno, luego entra en detalle, ¿no? Pero antes de pasar al otro autor, quisiera también la consideración que se tiene a Augusto Monterroso en este diccionario que tengo a la vista, que usted puede ver, que se llama 100 escritores del siglo XX, ámbito hispánico. Vamos a ubicar acá Monterroso, porque parece que consigna una información que puede ser útil, puede abrir Monterroso, está un poquito por acá, por aquí está. Monterroso, antes de Monterroso. Este es un diccionario muy útil porque actualiza, ¿no? Usted sabe que siempre la literatura va creciendo cada vez más. Es que está como hispanoamericano, está en la segunda parte. Gabriela Mistral, también acá hay información sobre aquí está, ¿no? Aquí está, y mire que le dedican varias páginas, y a manera de un conocimiento vamos a leer este texto, porque creo que puede ser muy útil, ¿no? Muy útil para ustedes como una información de conjunto sobre Augusto Monterroso, texto escrito por Daniel Mesa. Aquí hay un epígrafe que dice: escritor, nace, es o se hace. Digan lo que dijeren, el escritor nace, no se hace. Puede ser que finalmente algunos nunca mueran, pero desde la antigüedad es raro encontrar alguno que no haya nacido. Dice, al hablar de Monterroso, Tegucigalpa, ¿no? Él es un centroamericano, 1921, México 2003, la paradoja y el tópico parecen inevitables. Pequeño gigante de las letras hispanoamericanas contemporáneas, inconmensurable maestro de la brevedad, inteligentísimo explorador de la insondable tontería humana, risueño contador de cuentos tristes. Todo eso fue, entre otras cosas, Monterroso. Su figura desborda las fronteras nacionales, y no solo con la paradójica magnitud de su obra, que según quienes han querido medirla, no debe alejarse mucho de las 1000 páginas. En realidad no resulta fácil decir de dónde era Monterroso. Nacido en Honduras, el 21 de diciembre de 1921, eligió la nacionalidad guatemalteca, porque en ese país transcurrió su juventud y ahí alcanzó la mayoría de edad. Y finalmente se radicó en México, desde donde fue irradiando su escritura. Su patria, otro tópico al fin, fueron las letras. Y sus primeros contactos con esas letras fueron de índole material. Su padre regentaba una imprenta en Tegucigalpa y allí conoció Monterroso esos, dice, pequeños objetos de peso mayor que el que correspondería a su tamaño. Según afirma en su ensayo de memorias, Los buscadores de oro, la densidad, la paradoja de la dimensión marcan entonces su primer
descubrimiento de las letras. La misma definición que hace Monterroso de los tipos de plomo cabría aplicarla a muchos de sus textos. En 1936, la familia que se movía nerviosamente entre Honduras y Guatemala se instala definitivamente en este último país. Al año siguiente, el joven Augusto comienza a trabajar en una carnicería, cuyo ilustrado dueño le orienta en sus primeras lecturas. Nueva paradoja, nuevo tópico. Entre la carne comienza a cultivar el espíritu. Es ahí donde Monterroso empieza a leer a los clásicos, a estudiar latín, a fraguar su impenitente autodidactismo. Pocos años después, a comienzos de la década de los 40, se pone en marcha su actividad literaria. Fundará la Asociación de Artistas y Escritores Jóvenes de Guatemala. Y aunque se le tiene por escritor tardío, Monterroso publica sus primeros cuentos en la revista Acento y en el periódico El Imparcial, 1941, El hombre de la sonrisa radiante. En esa época comienza también su actividad política de resistencia a la dictadura sanguinaria de Jorge Ubico, en el poder desde 1931. Cuando el dictador Ubico es depuesto en 1944, Monterroso funda el diario El Espectador, pero las esperanzas de libertad se frustran bajo el mandato de Federico Ponce Valdés y sucesivas juntas militares. Nuestras historias han sido pues similares, ¿no? Para evitar el encarcelamiento, Monterroso debe huir a México. En 1945 triunfa en las elecciones la opción democrática de Juan José Arévalo, 1945-1950. Monterroso será rehabilitado y obtendrá un cargo diplomático menor en la Embajada de Guatemala en México, labor que mantendrá con cambio de destino durante el posterior mandato de Jacobo Arbenz. Entre 1945 y 1952 se desarrolla pues su primera etapa mexicana, en la que entabla estrechas relaciones. En 1952 publica un par de cuentos que se contarán entre los más conocidos suyos. El concierto, así se llama un cuento, concisa fábula anticolonialista, el concierto satírico, y el eclipse, concisa fábula anticolonialista, que luego pasarán a su primer volumen de relatos que están empezando a cobrar en esos años, a cobrar forma. En 1953, ya casado con Dolores Yáñez, Monterroso es nombrado cónsul de Guatemala en Bolivia por el gobierno de Arbenz y prosigue su parsimoniosa actividad editorial publicando otros 2 cuentos. Uno de cada 3 que hemos leído, Reducción al absurdo de la idea de un mundo regido por el afán de comunicación permanente y total, y El Centenario, quizá una de sus primeras siniestras tetratológicas. Cuando en 1954 Arbenz es derrotado a consecuencia de su ambiciosa reforma agraria y de la expropiación de buena parte de los terrenos de la United Fruit Company, Monterroso renuncia a su cargo en Bolivia y se traslada a Santiago de Chile. Allí publica uno de sus cuentos más famosos, Mr. Taylor, 1955, que había traído escrito en Bolivia. La historia de este cazador de cabezas en la selva amazónica, que al final resulta víctima del éxito de su propio negocio, ha sido leída como alegoría de las relaciones neocoloniales, de los absurdos a los que puede llevar la lógica del despojo y del máximo beneficio que hacía estragos en Centroamérica.
es también principalmente y tristemente una extraordinaria fábula contada con un tremendo humor negro sobre la estupidez humana, el tema monterrosiano. En Chile traba amistad con Neruda y realiza trabajos como traductor, que según deja consignado en otro texto famoso, Llorar a orillas del río Mapocho, incluido después en La palabra mágica, resultan frustrantes. En Chile, Monterroso se siente sin duda un exiliado, pero ni allí en México hará jamás ostentación de esa circunstancia, pues siempre reconocerá pertenecer a una clase privilegiada de exiliados, los intelectuales. En 1956 se produce el regreso definitivo de Monterroso a México, donde emprenderá trabajos académicos editoriales, al mismo tiempo que prepara el que será su primer libro, publicado en 1959, el titulado, irónicamente, Obras completas y otros cuentos. Ahí incluye la mayoría de los relatos publicados previamente y también el que será su más famoso texto, el mini cuento, que Monterroso se divertía llamándola novela, titulado El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. A partir de esa línea tan citada, parodiada y a menudo tergiversada, se genera la leyenda de Monterroso como maestro de la brevedad, aunque la mayoría de los relatos de ese primer volumen son de extensión regular. A partir del huevo de ese dinosaurio, puede decirse, eclosiona un género, la minificción, sin que Terroso pudiera hacer mucho para evitarlo. El volumen en el que Monterroso decide por primera vez, a sus 38 años, recopilar su producción, declara la voluntad de juego que caracterizará en adelante toda su obra, provocar con la obviedad, entre paréntesis, el libro incluye un cuento titulado Obras completas, cierra el paréntesis, e intrigar con la paradoja, paréntesis, en principio la totalidad de la obra no admitiría otro complemento, cierro, además de la sátira sobre las insidias del mundo moderno o sobre las relaciones de poder, Monterroso deja amplio cauce al que será uno de sus temas preferidos, la incapacidad creativa, obras completas, Leopoldo, sus trabajos, y sus relaciones a menudo paradójicas con la erudición y la sensibilidad. En ese primer libro el autor pudo revelar en plenitud su profundo conocimiento de la tradición clásica y moderna, al tiempo que manifestaba un hábil y sabio manejo de la retórica del relato, apoyada en la concisión extrema, pero sin eludir el uso de técnicas experimentales, el relato en segunda persona, la mezcla de puntos de vista contradictorios, la ficción de la oralidad. La publicación del primer libro de Monterroso coincide en el tiempo con el acontecimiento político que trastornará para el resto del siglo las relaciones entre política y cultura en todo el ámbito hispanoamericano. El triunfo de la Revolución Cubana, y así fue. La Revolución Cubana realmente a la larga resultó nefasta. Como cabía esperar por su trayectoria política, Monterroso simpatiza desde el principio con los revolucionarios y visitará La Habana en 1960. La sorpresa que le produjo verse convertido en autor con un libro publicado le duró una década, hasta que decidió entregar a la imprenta un segundo volumen. Para entonces ya se había vuelto a casar con la colombiana Milena Esguerra, y a pesar de su escasa producción, se había convertido en un escritor muy respetado, a lo que contribuiría, sobre todo en el espacio mexicano, su magisterio en la universidad
o en diferentes talleres literarios. Los viajes a Europa se hacen frecuentes en esa época, lo que propicia la difusión de su obra. Así las cosas, en 1969, Monterroso publica su segundo libro. Ojo con este libro, La oveja negra y demás fábulas. Acompañado de ilustraciones alusivas, Monterroso recopila 40 textos breves que, aunque perfectamente válidos por sí mismos, cobran su pleno sentido integrados en un conjunto, cuya clave la da un epígrafe apócrifo de un tal Konyo Mobutu. Los animales se parecen tanto al hombre que a veces es imposible distinguirlos de este. Una página de agradecimientos y un índice alfabético no menos irónicos, en la que, por ejemplo, el mencionado Mobutu se identifica como antropófago, lo que modifica desde luego el sentido de su aforismo. Buscando superar el molde tradicional del cuento, Monterroso se sirve de un género alojado para estas fechas en las salas menos frecuentadas del Museo Literario. El signo fábula funciona, no obstante, como mero sistema de referencia al que el lector se remite, pero al advertir enseguida que esa referencia es inmediatamente parodiada y llevada al absurdo. La fábula, protagonizada por animales u objetos, es la plantilla que permite acercarse por casualidad tímidamente a temas pretendidamente sublimes. Monterroso solo parece trasladar un mensaje, que lo único vigente es la levedad. Y sin embargo, la gravedad de estas historias mínimas es desde luego mucho mayor de lo que su tamaño podría intuir. Muchas de las fábulas allí incluidas responden a ese mismo efecto sorpresa mediante la disolución de tópicos preconcebidos. El grillo maestro o monólogo del mal, o la inversión de principios morales, la buena conciencia. Aunque la aparición de los animales sigue la identificación tradicional de las especies con determinados valores estereotipados, la saturación de rasgos humanos con que se los caracteriza deshace toda pretensión de verosimilitud y saca a la luz la caricatura, la clave de la insondable tontería humana, querer ser lo que no se es, rasgo común de la mayoría de los protagonistas de estas fábulas. El espectro temático recorre este sucinto volumen, da buena cuenta del mundo construido por Augusto Monterroso en el resto de sus ficciones y ensayos. La mirada irónica sobre las difíciles relaciones humanas, la reducción al absurdo de cualquier forma de poder o de dominación, la crítica del mundo de las letras y letrados, que es el suyo, o incluso en un giro metaliterario que será característico de esta escritura, la sátira del sátiro, del satírico. Dice, el mono que quiso ser escritor satírico, así se llama, el fabulista y sus críticos, cuya actitud y límites conocía Monterroso a la perfección. El humor es el excipiente de esta falsa levedad de la fábula, basado en la incongruencia, la desmesura y la paradoja, deriva también de una especie de delirio interpretativo que no puede concentrarse por lo general en una moraleja. Se traslada al lector. Si hay enseñanza, no será explícita, sino que quedará como insidiosa inquietud en quien se acerque a la fábula. La colección de 1969 abrió nuevos caminos para la práctica de la ficción y pareció disolver la reticencia de Monterroso hacia la publicación. 3 años después continúa su proyecto de movimiento perpetuo, miscelánea de textos ensayísticos y relatos. El título del volumen sigue siendo muy significativo, alude aquí a la fluidez constante de la escritura
discurso irrefrenable y oscilatorio, no sujeto a género. En las páginas del movimiento perpetuo, la reflexión sobre la escritura o la ironía sobre el mundo literario, comillas, el informe Endymion, conviven con relatos magistrales de amor y desamor, como el que da título al libro. La fulguración de una sola línea, fecundidad, acompaña a la mini crónica pseudo-autobiográfica, como me deshice de 500 libros. La reflexión además se enhebra y desilvana en torno al juego de palabras, palindromo. Onís es asesino, revelando cómo una vez más todo está hecho de letras, ¿no? El palindromo es leer al revés. Si usted lee Onís es asesino, va a salir la misma palabra si la lee al revés. Antes de terminar la década de los 70, Monterroso da otro impulso a la escritura, publica su única novela, Lo demás es silencio, la vida y la obra de Eduardo Torres, 78. Texto fragmentario, polifónico, paródico que pretende reconstruir la figura de un literato ridículo. La originalidad de esta novela reside sobre todo en su forma. La vida de Eduardo Torres se reconstruye a partir de su epitafio y de testimonios ajenos, no siempre elogiosos, a veces ni siquiera pertinentes. El volumen incluye además una selección de textos del personaje, artículos de crítica literaria delirante, cartas, ponencias y una colección de desopilantes aforismos que a menudo desarman por su absurda obviedad y juega con el lector de la primera a la última página. Los premios importantes empiezan a llegar. En 1975 recibe en México el premio Javier Urrutia. En 76 se casa con la que será su compañera hasta la muerte, la escritora mexicana Bárbara Jacobs, con la que hace una antología del cuento triste, ¿no? Juntos realizarán años más tarde la antología del cuento triste. Jacob, por su parte, escribirá Vida con mi amigo, donde da cuenta de su estrecha complicidad. Podría decirse que en la década de los 80 Monterroso comienza a alejarse de la ficción más o menos convencional, si esto tiene sentido en su caso. Publica en esos años tres títulos: una recopilación de entrevistas con diversos escritores y críticos, Viaje al centro de la fábula; un nuevo libro miscelánico, La palabra mágica, 83, que incluye algún relato, pero sobre todo crónicas personales ficcionalizadas y ensayos sobre la literatura, así como también dibujo de autor, y por fin la recopilación de textos publicados en prensa, La letra E, fragmentos de un diario, 1987, también de carácter ensayístico y más o menos íntimo. En 1990 publica un libro de dibujos, Esa fauna, actividad de la que, como se ha señalado, había dejado muestras ocasionales anteriores. En 1993 da a luz la primera y finalmente única entrega de sus memorias, que abarca hasta los 15 años. Los buscadores de oro, historia de un destino abocado a las letras. Tras su regreso a Guatemala en 1996, por primera vez desde que se abrió en los 40, es investido doctor honoris causa por la Universidad de San Carlos. Se le concede en México el importante premio Juan Rulfo, 1996, y publica un volumen singular, también de carácter ensayístico, centrado en uno de sus animales totémicos, la vaca, 1998. Solo publicará un libro más dedicado a retratos previamente ya publicados de escritores que conoció a lo largo de su vida. Pájaros de Hispanoamérica, 2002. Antes había sido consagrado como uno de los más grandes con el premio Príncipe de Asturias, el año 2000.
Así se fue cerrando una obra que, a pesar de la multiplicidad de géneros que adopta, ostenta como clave la unidad de concepción, frente a la cual resulta difícil hablar de evolución. Esa unidad está marcada además por la citada voluntad de transgresión genérica, por un compromiso firme con la condensación, el gusto por el ingenio y los juegos verbales, la meditación amable y desencantada sobre la condición humana, la preocupación por el mal. Monterroso se considera un escritor satírico, pero sin sarcasmo. Su visión del mundo está marcada por el pesimismo unido al humor. Consciente de su condición de artefacto, arte y artificio, esta obra concede un lugar privilegiado al juego intertextual y metatextual, citas, comentarios, uso irónico de títulos, epígrafes. El efecto paródico así conseguido reclama constantemente la participación del lector. Monterroso murió el 8 de febrero de 2003. Redactaba, al parecer, la continuación de sus memorias. Sus textos siguen despertando. Como vemos, un autor hispanoamericano como es Augusto Monterroso ha tenido, pues, como la mayor parte de los escritores a los cuales ustedes van a estudiar, ha tenido una vida bastante azarosa, ¿no? Porque escribir, no lo olvidemos, salvo algunas excepciones, escribir es un oficio difícil, es un oficio complicado, hay mucha competencia, y por otra parte también está el factor de la competencia, el factor del azar, de la suerte, ¿no? En el caso de él, yo creo que de todas maneras se hizo célebre con ese famoso cuento de el más breve del mundo, pero vemos que siguió trabajando. Y también les recomiendo leer La Oveja Negra, ¿no? La Oveja Negra. Y este diccionario que también les recomiendo, que está bastante actualizado, está escrito por el Domingo Ródenas, 100 escritores del siglo XX, ¿no? Es un diccionario no muy voluminoso, que recoge, pues, lo más sustantivo de la literatura hispanoamericana última, porque usted sabe que los diccionarios se van desactualizando, pasan los años y van apareciendo nuevos autores que reclaman su lugar en el diccionario, y otros, en cambio, son olvidados, ¿no? A propósito de Augusto Monterroso, tenemos acá un pequeño relato en la antología, un relato, diríamos, que tiene que ver con su concepción como escritor, como centroamericano, como hispanoamericano, ¿no? Es uno de los textos también más conocidos, y lo vamos a leer con todo el detalle para tratar de ver qué claves, digamos así, ¿no? Este sí es un relato más plenamente estructurado, ¿no? No es como en el caso de las cartas anteriores, que simple y llanamente enviaba un mensaje que suponía muchas cosas. Aquí no, aquí desde el narrador y los personajes, ¿no? Todo está, claro, de manera breve, pero están todos los elementos del relato, y podríamos analizar también quizá la presencia de algunos esquemas semióticos, o la presencia de algunos elementos que sean interesantes, que expresen de qué manera es que Monterroso
decidió escribir este libro llamado, perdón, este cuento llamado El Eclipse, que está en la página 78. 78 le vamos a agradecer a la señorita Vicuña, que siempre colabora con las lecturas y las interpretaciones. Sí, un poco más bajo, no lo estoy oyendo. A ver si me escucha, profesor. Profesor. Está muy bajo su volumen. Tiene problemas con el internet, se desconectó. Ahora sí me escucha, Ahora profesor. sí, ahora sí. Ya. Bien. El eclipse. Cuando el fray Bartolomé de Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sintió con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como un lecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digno de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento en Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca a su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado los inciertos desdén. 2 horas después, el corazón de fray Bartolomé de Arrazola chorreó su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz del sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices y la valiosa ayuda de Aristóteles. Bueno, ese es el relato. En cuanto al narrador, diríamos, qué características tiene, qué se puede advertir, diríamos, del tipo de narrador que es, que nos da a los lectores, o cómo establece esa relación. ¿Qué diría usted? Bueno, es un relato bastante breve, pero me parece más conciso que los demás. El autor, la primera impresión que me ha dado, ¿no?, al finalizar el texto es que supuestamente está perdido, ¿no?, en esta selva, pero más parece que lo haya hecho a propósito, ¿no? Lo único que no comprendí es la parte final, cuando dicen que los indígenas empiezan a mencionar, ¿no?, lo de los futuros eclipses solares, que lo han hecho por ayuda de los mayas. Pero me preguntaba si esta información se la ha dado el fray o era algo que ellos ya sabían, porque si era algo que ellos ya sabían, entonces, ¿por qué le hicieron caso al fray, no, cuando dijo que todo se iba a oscurecer si lo mataban? Ahora, este narrador cree en estas cosas. ¿Cuál es el pensamiento del narrador acerca de todo esto? Es un narrador omnisciente, ¿no? Sabe más que fray Bartolomé Arrazola, pero también sabe más que
que sacrifican a Bartolomé Arzola. Desde ese punto de vista, ¿qué podríamos decir sobre el narrador? ¿Es un narrador occidentalizado? ¿Es un narrador ilustrado? Con eso estaría en duda, ¿no? Porque menciona que los mayas no han podido predecir sin ayuda de Aristóteles, pero luego también menciona la valiosa ayuda de Aristóteles, ¿no? Sin tampoco menospreciar su trabajo, ¿no? Y lo que ha hecho la ciencia, pero no estoy segura si se va de un lado o del otro. Claro. El ambiente es muy importante, es un relato donde hay un contexto rural, ¿no? La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera. ¿Qué constituye este recurso, señorita Vicuña? Disculpe, profesor, no lo entendí muy bien. Sí, decía, en esta parte el narrador incursiona en el espíritu de Barzola. Dice, cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir, fíjense, quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? ¿A qué técnica ha acudido el narrador omnisciente? Para recordar cosas que han ocurrido en el pasado, ¿no? Pero él no siempre ha estado con Arzola, y sin embargo las sabe, ¿no? Sin embargo las recuerda. Claro, pero eso ya es propio de un narrador omnisciente, ¿no? De lo que ha pasado, por todo lo que ha pasado al personaje. Claro, sería una especie de analepsis, ¿no? Una analepsis, un recuerdo que él hace desde ese presente que para nosotros ya es pasado, desde ese pasado en el que espera la muerte, a su vez él, acudiendo a la memoria, que es la depositaria de lo que recordamos, ¿no? Él allí es particularmente como un gesto especial, recuerda, dice, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su redentora, ¿no? Es decir, es un personaje que desempeña un rol, ¿no? Un rol, no es un hombre cualquiera, sino es un sacerdote
que ha venido, que ha cruzado el océano y que ha llegado hasta esa selva de Guatemala, y en ese momento cumbre de su vida, ¿no? Ese es el momento cumbre. Sin embargo, aún hay un volver al presente, ¿no? Un volver al presente. ¿Cómo se da esta vuelta al presente? ¿Qué implica esta parte que es, creo, fundamental dentro del relato? Están otra vez en ese presente que es pasado, por cierto, para nosotros, ¿no? Porque él ha estado durmiendo, al despertar. Recuerda que dice ahí, al despertar. Es otra secuencia, ¿no? Otra secuencia. Es un relato lineal, pero con pequeñas secuencias que nos permiten ir viendo cómo avanza la historia. La historia siempre debe avanzar hacia el desenlace, pero ahora hay una especie de desarrollo de la anécdota para llegar a ese final contundente, para llegar a ese final sorprendente para nosotros, ¿no? Si es que lo hemos leído por primera vez. Sí, ya recordé que había leído en otros cursos sobre la analepsis y la prolepsis, ¿no? Que es la inclusión de recuerdos pasados o futuros dentro de la historia. Claro, pero claro, sigue siendo lineal, ¿no? No es que se divide y se empieza a narrar todo. Me recuerda un poquito al cuento del dinosaurio, ¿no? Cuando dice cuando despertó todavía siguen ahí, ¿no? Porque él imagina que está en otra parte, ¿no? Y bueno, supuestamente está dormido, ¿no? Despierta y sigue ahí, ¿no? Rodeado por indios. claro, está otra vez en el lugar donde están ocurriendo los hechos, ¿no? Allí donde él toma conciencia de dónde está, ¿no? Esta parte es importante porque el narrador, o mejor dicho, el personaje, claro, visto a través del narrador omnisciente, le da al narrador una cierta tranquilidad, ¿no? Y a eso se suma algo que podríamos decir también es del dominio propio del narrador. Cuando dice 3 años en el país, le habían conferido un mediano dominio de las lenguas, el conocimiento, ¿no? Es decir, durante 3 años él había aprendido algo sobre esas lenguas, ¿no? Intentó algo, dijo algunas palabras. Entonces, podríamos decir, este parrafito, ¿qué sentido tiene dentro de esta estrategia que él traza para salvar la vida? Fíjese cómo el narrador penetra otra vez en la mente del párroco. Después de haber dicho algunas palabras que no fueron comprendidas, ¿qué se le ocurre a Barzola? Hacerles creer que lo que va a pasar en sí, obligatoriamente, independientemente de si lo matan o no, es debido a su muerte, ¿no? Y que el hombre dice, solamente va a ser si lo matan. Se aprovecha un poco de su conocimiento, ¿no? Que él tiene, supuestamente avanzados, que él piensa que ellos no tienen. Claro, es un momento, podríamos decir, en que el personaje, el protagonista, seguido muy de cerca por el narrador, se ufana de sí mismo,
se ufana de pertenecer a la cultura occidental, ¿no? Y además recuerda, ¿no? Dice, que para ese día se esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso en lo más íntimo, por eso digo el narrador penetra, es un narrador omnisciente, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida, ¿no? Es el momento en que él traza la estrategia y dice, entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles, lógicamente uno de los hombres más sabios de la antigüedad, y él se precia ser de esa cultura, y recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol, es decir, una coincidencia que en ese día en que él está pensando en su cultura, justo esa cultura le ha dado la información, ¿no?, que ese día habría un eclipse de sol. Y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Que ese es el objeto del deseo. El objeto del deseo del Barzola es salvar la vida. Mediante, ¿cuál es el ayudante? El conocimiento, ¿no? Esto lo podríamos traducir semióticamente. Y entonces dice, si me matáis, le dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura, ¿no? Y luego viene otro parrafito que también es fundamental frente a esto que ha dicho, cuál es la reacción de los otros personajes que no están individualizados, pero que sí tienen en sus manos la vida de Barzola. Se muestran incrédulos. Los indígenas lo miraron fijamente, ¿no? Y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. Aquí juega mucho la mirada que hace el personaje, la duda que le genera en Bartolomé, la mirada dice mucho, ¿no? Se da cuenta que es una mirada, ve también que se produce un pequeño consejo, esperó confiado, no sin cierto desdén. ¿Qué es lo que hay después de la palabra desdén y el siguiente párrafo? ¿A qué figura se ha recurrido en este relato para dar cuenta de lo que ha ocurrido? Ha pasado 2 horas. Claro, se ha saltado claro, no es que no lo cuenta, no en ese momento asesinan a Fry, sino que ya se saltó toda esa parte. Ajá. Y ya cuenta lo que ya pasó en un futuro, ¿no? En 2 horas. Claro, lo que ha ocurrido es ahí que el narrador ha utilizado la técnica de la elipsis, ¿no? La técnica de la elipsis, ha omitido ese hecho, no lo ha incluido. Por eso dice, 2 horas después, han pasado 2 horas, ¿no? Hay referencias cronológicas. El corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba, fíjense ustedes, sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos
de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la ayuda de Aristóteles. ¿Qué comentario le merece este cierre donde se redondea el desenlace, ¿no? Donde se redondea la anécdota? ¿Qué hechos se muestran o qué hechos se dan cuenta? ¿Qué información nos alcanza el narrador sobre este cierre, ¿no? ¿Qué actitud, qué reacción genera en nosotros este final? Un sentimiento de compasión por Bartolomé, o por el contrario una admiración por la actitud de los indígenas. ¿Cuál sería su comentario? Sí, ahora que lo he leído otra vez, no sé si estoy entendiendo bien, pero lo que quería decir era que los indígenas ya sabían que Bartolomé estaba mintiendo. Claro, esto indica también pues que si bien los astrónomos occidentales habían logrado conocer el cosmos y prever las fechas de los eclipses, también los aztecas, los mayas en este caso, también lo habían hecho, ¿no? Y por eso que ambos están puestos en un nivel de igualdad, ¿no? Un nivel de igualdad. Acá lo interesante, lo que produce el choque entre los personajes, que no son muchos, ¿no? Por un lado tenemos un personaje individualizado, que es Bartolomé Arrazola, y por otro lado tenemos el grupo de indígenas, ¿no? De origen maya, que tienen también su propio objeto del deseo. El objeto de deseo de Bartolomé es salvar la vida, ¿no? Y frente a eso, ese objetivo supuestamente recurre como ayudante de ese deseo el conocimiento que él tiene sobre Aristóteles, sobre la cultura occidental, en la que se indicaba la fecha de los eclipses, y frente a ellos tiene a los oponentes que hasta el momento lo que sabemos es que tienen la fuerza para sacrificar el corazón de Arrazola, ¿no? Pero hay un momento de espera, hay un momento de un transcurrir, ¿no? Un transcurrir hasta que luego, a su vez, los indígenas mayas, ¿no? Claro, ellos también tenían su propio objeto de deseo. Su propio objeto de deseo era sacar el corazón de Bartolomé y sacrificarlo en el altar, ¿no? Como dice aquí, 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, ¿no? Y a eso se le agrega, a ese espectáculo que significa que ellos han triunfado, se agrega el detalle de cómo uno de esos indígenas recitaba, dice, sin ninguna inflexión de voz, sin prisa una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y que los astrónomos de la comunidad habían previsto y anotado
en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles, ¿no? Entonces vemos pues que este es un artículo que enfrenta a dos visiones del mundo. En la selva de Venezuela están de un lado los occidentales, los que han venido a dominarnos, supuestamente a traernos el mensaje de salvación, pero que a la vez no vacilan en matarnos y en explotarnos a más no poder, ¿no? Y frente a ellos tenemos en cambio la figura de este Bartolomé de Arzola, que es un convencido de la superioridad de la cultura occidental y por haber leído a Aristóteles cree que su conocimiento sobre este tema del eclipse, de ahí el nombre del relato, ¿no? Conseguirá salvarlo, ¿no? Pero es una decepción para este religioso que ya no tiene pues tiempo sino simplemente de morir, ¿no? Este es un relato donde el tema es el tema de la muerte, principalmente hecho universal, una muerte con violencia, y a su vez, diríamos, es una muerte en la que están en contraste, en pugna, los conocimientos de las dos culturas, ¿no? El conocimiento occidental versus el conocimiento guatemalteco, que en este caso es del mismo nivel, refiriéndose al conocimiento de los astros, ¿no? Y ese conocimiento está plasmado, ¿no? Porque ellos efectivamente consiguen su objeto del deseo, que es matar y sacar el corazón, ponerlo en la ara de sacrificios de los guatemaltecos, y además, por si quedara alguna duda, para el lector, uno de ellos se dedica a leer, ¿no? A leer sin dudar, ¿no? La relación de fenómenos lunares que ellos habían previsto también y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles, ¿no? Entonces, eso en cuanto al análisis, vamos a ir aplicando conceptos narratológicos, semióticos, ¿no? Sí. Vamos a aprovechar para trabajar, por lo menos para leer en esta clase, un relato de otro narrador de esa zona de México. Solo lo vamos a leer y lo vamos a analizar en la próxima clase, pero es bueno conocerlo ya de antemano, ¿ya? Léalo usted y fíjese bien cómo maneja, en este caso Juan Correa Lol, esta anécdota y qué connotaciones tiene. El relato se llama Eva y está en su libro El Confabulario. Confabulario. Tiempo Sí, acumulado. Eva se llama el relato. Es el que comienza en la página 83, profesor. En la página 80. Hablando de los derechos de la mujer infinitamente violados. 5.000 años absurdos los separaban. Durante 5.000 años ella había sido inexorablemente vejada, estregada, reducida a la esclavitud. Él trataba de justificarse por medio de una rápida y fragmentada alabanza personal.
dicha con frases entrecortadas y trémulos ademanes. En vano buscaba él los textos que podían dar apoyo a sus teorías. La biblioteca, especializada en literatura española de los siglos XVI y XVII, era un dilatado arsenal del enemigo, que glosaba el concepto de honor y unas atrocidades de mis mujeres. El joven citaba infatigablemente a J.J. Bachofen, el sabio que todas las mujeres debían leer, porque les ha devuelto la grandeza de su papel en la prehistoria. Si sus libros estuvieran a mano, él habría puesto a la muchacha ante el cuadro de aquella civilización oscura, regida por la mujer, cuando la tierra tenía en todas partes una recóndita humedad de entraña y el hombre trataba de alzarse de ella a palafitos. Pero la muchacha entonces no se la dejaba fría. Aquel periodo matriarcal, por desgracia no histórico y apenas comprobable, parecía aumentar su resentimiento. Se escapaba siempre de anaquel en anaquel. Subía a veces a las escalerillas y lo plumaba al joven bajo una lluvia de denuestos. Afortunadamente la derrota algo ocurrió en el siglo del joven. Se acordó de pronto de Heinz Wolpe. Su voz adquirió citando hasta un nuevo y poderoso acento. En el principio solo había un sexo, evidentemente femenino, que se reproducía automáticamente. Un ser mediocre comenzó a surgir en forma esporádica, llevando una vida precaria y estéril frente a la maternidad formidable. Sin embargo, poco a poco fue rompiéndose ciertos errores esenciales. Hubo un momento en que se hizo imprescindible. La mujer se dio cuenta, demasiado tarde, de que le faltaban ya la mitad de sus elementos, y tuvo necesidad de buscarlos en el hombre, que fue hombre en virtud de su separación progresiva y de ese regreso accidental a su punto de origen. La tesis de Wolpe sedujo a la muchacha. Miró al joven con ternura. El hombre es un hijo que se portó mal con su madre a través de toda la historia, dijo casi con lágrimas en los ojos. Lo perdonó a él, perdonó a todos los hombres. Su mirada perdió esplendores, bajó los ojos como una madonna. Su boca, endureciente por el desprecio, se hizo blanda y dulce como un fruto. Él sentía brotar de sus manos y de sus labios caricias mitológicas. Se acercó a Eva temblando y llevó una audición. Y allí en la biblioteca, en aquel escenario complicado y negativo, de los volúmenes de conceptuosa literatura, se inició el episodio milenario, semejanza de los palafitos. Muy bien, entonces hemos leído el relato. Entonces la próxima vamos a analizar este relato del escritor Arreola. Me parece que Arreola sí es mexicano, ¿no? También es un magnífico narrador, pero sobre todo quiero que se fije en las técnicas que usa, ¿no? Las técnicas temporales, técnicas espaciales, técnicas que tienen que ver con la identidad de los personajes, ¿no? Es decir, da la impresión de ser un relato donde hay más de una historia, o que de una historia ha unido allí elementos de épocas pretéritas, ¿no? Por eso es importante que haga una buena lectura de Confabulario Eva para hacer un análisis que efectivamente permita redondear una buena interpretación, ya que siempre las situaciones humanas son conflictivas, siempre están en conflicto, y eso es lo que pasa aquí a través de un recuento que trata de ser cronológico pero a la vez histórico, ¿ya? Ahí nos vamos a quedar. Muchas gracias, señorita Vicuña. Hasta luego, profesor. Hasta luego.